Voy a poner en su corazón algunas cosas que tal vez no vaya a entender ahora, las entenderá mañana. Otras le explicarán lo que ayer no entendía. Le voy a poner en su corazón palabras apostólicas. Anoche le hicimos al profeta, a la tarde le hicimos al pastor, ahora le vamos a hacer al apóstol y maestro. Le voy a poner en su corazón palabras que no se dicen todos los días, que no es usual decirlas, pero Dios quiere que usted las reciba por causa del propósito que tiene con su vida. Quiero que abras la Biblia en el profeta Isaías. Isaías capítulo 61 y 62. ¿Cuántos lo tienen ya? Isaías 61 y hasta el verso 5 del 62. Vamos a leer juntos en voz alta, si te es posible. Dice así la palabra: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis de las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que lo vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la hierba produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hace brotar justicia
y alabanza delante de todas las naciones. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia, y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová, y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Jepsibá, y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará el Dios tuyo contigo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Tiene que haber más de lo que recibimos. Tiene que haber más de lo que sabemos. Tiene que haber más de lo que experimentamos. Esta noche quiero sembrarte unas semillas puramente apostólicas. Si tu corazón no está abierto a lo apostólico, jamás lo entenderás. Jamás verás el valor de los ministerios. La Biblia es un todo. No hay nada aquí escrito por casualidad. Es un todo. Es una profunda revelación de Dios al hombre. Todo lo que Dios le entregó a Israel tiene la intención de ser cumplimiento cabal. No hay una sola fiesta, no hay una sola ceremonia, no hay una sola cosa que Dios le hablara a ellos que no tuviera una intención de ser cumplida en la venida del Mesías. La ley sin Cristo es pura religión. Por eso hoy los hombres que están tratando de volvernos a la ley no prosperarán, porque la ley sin Jesús es religión, pero la ley con Jesús es vida, porque Él cumple la palabra, porque Él es el anuncio en los símbolos. Ya lo dice el profeta Juan en el Apocalipsis: el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo. Jesús lo dijo: porque los profetas hablaron de mí, ellos dan testimonio de la verdad. Todo lo que está escrito tiene que ver con algo relacionado con Jesús. Isaías es el profeta mesiánico, es el profeta evangélico, es el profeta que habla más del nacimiento, vida, muerte, resurrección y victoria de Jesús. Desde los primeros capítulos nos habla de cómo el Padre tomaría una virgen, aleluya, y a través de ella nacería un niño que nos es dado, y sería llamado su nombre admirable, Padre eterno, príncipe de paz, porque la virgen concebirá y dará a luz. Es el profeta Isaías el que nos describe el crecimiento del Mesías. Es el profeta Isaías el que nos habla de los sufrimientos y del propósito de la venida del Mesías, cuando nos habla de que Dios echaría sobre él el pecado de todos nosotros, colocaría sobre él todas nuestras enfermedades, y por su llaga nosotros seríamos curados. Nos habla del llamamiento del Padre a él, nos habla
en su propia experiencia, cuando es llevado al trono en el capítulo 6 y ve a aquel que está sentado, cuyas faldas llenan el templo, y entonces él entiende su pequeñez, pero entiende su grandeza. Y cuando Dios le muestra la necesidad y se oye la voz que dice: ¿quién irá por nosotros?, el profeta responde: heme aquí, Señor, envíame a mí. Pero esta es una alusión a la voz del Mesías, que al contemplar la necesidad del hombre dice: aleluya, siendo parte de la deidad, siendo parte de la Trinidad, le dice al Padre: heme aquí, envíame a mí, yo iré por ellos. Es el profeta que habla del reino mesiánico, es el profeta que habla de los milagros, es el profeta que habla de la unción del Mesías, es el profeta que habla del reino milenial. Isaías es un profeta que enfoca la unción sobre el enviado. Diga: enviado. Dígale que está a su lado: el enviado. Dígale: hay una unción, es la unción del enviado. Dígale: de esta unción habló el profeta Isaías. ¿Puedes prestarme esa silla? No hay forma más gráfica para ilustrar esto que con una silla. El profeta habla de la unción. El profeta habla de una unción muy poderosa. Pero no es la unción que va a operar en cualquier hombre, sino habla de la unción que vendrá en el escogido de Dios. Es la unción del enviado. Y todos los judíos, a través de los símbolos, a través de la ley y los profetas, ellos esperaban un libertador. Cuando Jacob, el padre de las tribus de Israel, va a morir en Génesis 49, la historia nos dice que él profetiza sobre cada uno de sus hijos. Y cuando llega a uno de ellos, que se llama Judá, él desata una profecía y dice: Judá, cachorro de león, le dice: el cetro de la autoridad estará en tu mano, y ese cetro de autoridad será consumado en tu mano cuando venga Silo, el libertador, ante quien todos los pueblos se reunirán y se rendirán. El profeta habla de un libertador. No más nace la nación cuando él está anunciando un Mesías libertador. No más está surgiendo la nación a través de 12 hijos que se multiplican, y ya Dios está anunciando que un día vendrá uno llamado Silo, conocido como el libertador, ante el cual toda rodilla se doblará y todos le reconocerán como el Señor, el amo y el dueño de todo el universo. Y cuando él aparezca, toda autoridad, visible o invisible, le será puesta en su mano y le será rendida a sus pies. El profeta dice: Silo. Ellos esperaban a Silo. Ellos esperaban un libertador. Ellos esperaban un Mesías. En su concepto mental, ellos estaban esperando un guerrero. Estaban esperando un líder violento, un líder político que los sacara de su esclavitud. Silo, el libertador. Los judíos no tenían problema como lo tenemos nosotros con los apóstoles y los profetas, porque la palabra Silo viene de una palabra hebrea, de la cual algunas palabras toman su raíz. Es la palabra chaliah, palabra hebrea, que curiosamente significa el enviado. Curiosamente, yendo un poco más profundo en nuestro castellano, la palabra chaliah significa el apóstol del Padre,
el enviado del Padre, el ungido del Padre. La palabra apóstol significa ungido, significa escogido, significa enviado. Y cuando Jacob está hablando de Silo, está usando una palabra que en el contexto judío significa el enviado, el escogido, el ungido, el apóstol del Padre. Cuando ellos en su desarrollo como pueblo van tomando la tierra prometida y llegan a algunos lugares, le ponen nombres conforme la revelación de Dios. Y un lugar al cual ellos bautizan con esa palabra es un estanque al cual le llaman el estanque de Siloé. Es un estanque en honor al enviado, en honor al Mesías, en honor a Silo. Si tú lo ves en tu Biblia, probablemente te va a decir que traducido es enviado, Siloé. Ellos esperaban un guerrero. Ellos tenían claro que vendría un profeta mayor. Moisés lo anunció David. Los salmos hablaban de que él no vería corrupción, que él vencería la muerte. Los salmos hablaban de ese Mesías. Israel estaba instruido al punto de que entre tanta victoria y tanta derrota y tanta esclavitud, ellos tenían en las sinagogas una silla reservada para el Mesías. Tenían una silla reservada para cuando Silo apareciera, cuando el apóstol del Padre apareciera, cuando el enviado de Dios apareciera. En esa silla él se sentaría para darle cumplimiento a la palabra y para activar una unción, la unción del enviado. Diga conmigo, la unción del enviado. Para activar la unción del ungido, para activar la unción del apóstol del Padre. La Biblia me enseña que los apóstoles de Jesús son llamados los apóstoles del Cordero. No hay otro lugar para ellos. Ellos vivieron, caminaron, comieron con Él. Son llamados los apóstoles del Cordero. Después de los apóstoles del Cordero, el Espíritu Santo fue desatado a la tierra para que también a través del ministerio de Jesús fueran levantados apóstoles y profetas, los cuales son conocidos como los apóstoles del Espíritu Santo. Pero el apóstol del Padre era y es solo uno. Ese uno, dice Lucas 4, que un día, no como un guerrero, sino como un carpintero, vino a la sinagoga donde se había criado para ejercer su derecho de hombre judío, para ejercer su derecho de varón israelita, el cual era leer la escritura públicamente. Le acercaron el rollo del profeta Isaías y, según entendemos, al hablar con diferentes personalidades del mundo judío, que cuando el libro del profeta Isaías iba a ser leído, había un temor reverente que era más profundo que si otra palabra fuese leída. Pero cuando alguno se atrevía a tomar el libro del profeta Isaías y leer el capítulo 61, esto entraba dentro de la esfera de la prohibición, porque estaba reservado para ser leído solo por el enviado. Solo Silo podía atreverse a tomar la escritura y leerla. Cuando Jesús entró como varón, tomó la escritura del profeta Isaías, tomó el rollo exactamente donde está Isaías 61 y comenzó a leer: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová
Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Y los judíos comenzaron a sentir una presión. El ambiente se empezó a llenar de una tensión impresionante, porque alguien se estaba atreviendo a leer la palabra reservada para ser leída por el Mesías. Y él continuó leyendo y dijo: para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro. Y dice la Escritura que él cerró el libro y todos empezaron a mirar qué era lo que él iba a hacer, porque en la sinagoga había una silla vacía que semana tras semana estaba vacía y nadie se atrevía a sentarse en ella. Nadie osaba sentarse allí. Estaba reservada para una persona, estaba reservada para un personaje, estaba reservada solamente para el enviado del Padre, para el ungido, para el escogido, solamente para aquel en el cual la Escritura se hacía vida y quien podría desatar esa unción para que se cumpliera la palabra en los cautivos, en los enlutados, en los prisioneros, en los afligidos, en los que estaban desesperados, que estaban con su corazón quebrantado. Solamente el día en que éste apareciera y se sentara en esa silla, comenzaría a tener vigencia la palabra y la unción del enviado. Por eso dice la palabra que los judíos estaban tensos mirándolo, y él comenzó a acercarse hacia la silla del enviado, empezó a acercarse hacia la silla del Mesías. Yo pienso que los judíos estaban mirando como diciendo: no va a atrever, no será posible que este carpintero, cuya madre y hermanos y padre conocemos y están entre nosotros, se vaya a atrever a sentarse en esa silla. No habían palabras, solo tensión. Y él se acercó a la silla y se sentó. Y todos mirando fijamente con sus ojos en él, en el momento exacto, él dijo: hoy la Escritura se ha cumplido delante de vosotros. Y comenzó una preocupación y una ira en ellos, al punto, dice, que querían matarlo, tirarlo por el monte. Y él pasó en medio de ellos y comenzó algo sorprendente en medio de Israel. Comenzó algo que no ha terminado y que la gente de Dios no ha comprendido. Usted es bienaventurado. Usted es bienaventurado. Porque a mí me ha costado más de 50 años entenderlo. Y te lo voy a decir en una noche. Nuestro problema es que siempre vimos con lentes equivocados. Hemos hablado de Jesús el evangelista. Hemos hablado de Jesús el maestro. Hemos hablado de Jesús el pastor de los pastores. Hemos hablado de Jesús el profeta por excelencia. Pero hemos cerrado el blanco cuando hablamos, si es que hablamos, de Jesús el Chaliaj, Jesús el Silo de Dios, Jesús el libertador, Jesús el enviado, Jesús el escogido. No hemos entrado a profundidad en la unción que él desató desde esa silla cuando dijo: hoy se ha cumplido la Escritura.
No hemos profundizado para qué es la unción del enviado, cuál es el propósito de la unción, hasta dónde nos quiere llevar con la unción del enviado, cuál fue la unción que le soltó a los discípulos, cuál fue la unción que le entregó a la tierra, a la iglesia primitiva, que se movió en los primeros 50 años de la historia. Y todavía nosotros como iglesia, todavía nosotros 2000 años después, no hemos ni siquiera llegado a experimentar el nivel de la gloria primera que ellos experimentaron. ¿Cuál es la unción? ¿Para qué es la unción? Veo miles de creyentes sin propósito. Veo miles de ministros sin brújula. No saben a dónde van. No saben qué hacer con la iglesia. Enseñan todo lo que se pone de moda. Hacen todo lo que está en boga para no quedarse atrás, para no perder la época. Pero estaremos logrando el propósito. Apocalipsis 22:1 dice: y vi un río de agua de vida, agua cristalina que fluía del trono de Dios y del Cordero. Diga, hay un río que fluye del trono de Dios y del Cordero. Ahora, con un juego de palabras, permíteme decirte lo siguiente: Dios es eterno. Diga, Dios es eterno. Los judíos le llaman el eterno. Los mesiánicos le llaman el eterno. Y si vas a predicar a Francia y te traducen, nunca dirán Jehová, porque ellos anularon esa palabra por causa de las sectas que evangelizaron a los franceses siglos o años atrás. Y cuando tú dices Jehová, ellos dicen l'Eternel, el eterno, porque Dios es eterno. Diga, Dios es eterno. Dígalo fuerte, diga, Dios es eterno. Diga, Él es el principio y el fin, el alfa y la omega, el primero y el último. Nada que es creado fue creado sin la mano de Dios. Todo fue creado por Dios. Tronos visibles, invisibles, todo lugar de señorío, de autoridad, lo que ves y lo que no se ve, todo fue creado por Dios. Antes de Él nada existió, porque Él es el eterno. David dice que su trono es sempiterno, es por los siglos de los siglos de los siglos, es eterno. El diablo no inmuta a Dios, los demonios no desestabilizan el trono de Dios, los hombres no tambalean el trono de Dios, porque el trono es por siempre. Él está sentado en el trono, Él es rey por siempre y para siempre. Hay eternidad en Él y en su reino hay eternidad, y Él es el eterno. Y lo que sale de su trono es eterno. Diga, lo que sale del trono es eterno. Por lo tanto, el río que sale del trono es eterno. El río no nace en la montaña, el río no nace en el deshielo, no nace de la lluvia. El río de Dios nace en el trono. Y no fluye, sino es desde el Cordero. Diga, desde el Cordero. Lo eterno de Dios, los diseños de Dios, los principios de Dios, las misiones de Dios, las comisiones de Dios, los planes individuales y colectivos de Dios no fluyen, sino es desde el trono en su río a través del Cordero. Porque Dios nos llamó desde antes de la fundación del mundo. Porque el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. En su presencia Dios conoce las cosas, conoce el final desde el principio. Es eterno, nada lo impresiona. Está preparado para todo.
Pero el río de Dios es eterno y fluye desde el trono y fluye desde el Cordero. ¿Qué es lo apostólico? ¿Qué es lo apostólico? Te voy a volver tu teología al revés. Ya te dije que cuando el Mesías llegó a la sinagoga y se sentó, él estaba cumpliendo el anuncio de su padre Jacob cuando dijo: vendrá Silo, el libertador, ante el cual todos se rendirán. Él vino y se sentó para decir: yo soy Silo, yo soy el enviado. Repito, palabra que significa, según su raíz hebrea, el apóstol del Padre, el enviado del Padre. Él, cuando se sentó, dijo: yo soy el apóstol del Padre, soy el enviado del Padre, y la unción que va a fluir a través de mí es una unción apostólica. ¿Qué es lo apostólico? ¿Dónde nace lo apostólico? ¿Nacerá con la iglesia primitiva? ¿Nacerá con los 12 apóstoles del Cordero? ¿O nacerá en el trono con los diseños de Dios cuando nos envía su río apostólico a través del Cordero? Lo apostólico tiene que ver con el trono. Lo apostólico tiene que ver con las comisiones de Dios, los diseños de Dios, los planes de Dios, los propósitos eternos de Dios, con hombres, ciudades y naciones. Lo apostólico tiene que ver con autoridad. Y cuando Dios en su presencia escoge hombres y los envía a cumplir una comisión y les entrega una unción, no importa los tiempos, los somete bajo una unción apostólica que fluye desde el trono y que fluye del Cordero. Moisés no era un tipo de apóstol, era un apóstol. Ya te puse a pensar. Fui a Grecia hace 2-3 años, en el 2002, para con un equipo de intercesión ungir Atenas antes de los Juegos Olímpicos y subir al Monte Olimpo para interceder y quebrantar el poder de los dioses griegos que todavía la gente sigue tomando y siguen honrando. El organizador, un apóstol griego, George Markakis, se iba a casar. Y la que hoy es su esposa tenía un hijo de 12 años. Ella y ese niño me fueron a recibir al aeropuerto. Yo vengo con mi esposa en el asiento de atrás y ella le dice el nombre a su hijo. Y cuando yo oigo la palabra que ella le dice al muchacho, yo le pregunto en inglés: ¿cómo se llama tu hijo? Y ella me dice el nombre otra vez. Y yo le pregunto por tercera vez: ¿cómo dijiste que se llama tu hijo? Y cuando ella me da el nombre, yo me quedo anodanado. Yo digo: qué impresionante. Estos son griegos. En su idioma se escribió el Nuevo Testamento y ella le llama a su hijo por un nombre que en mi país o en el español no es un nombre de nadie, es un oficio. ¿Qué significará para un griego
el oficio. Su nombre era y es apóstolos. Yo digo, si esta me dice lo que significa para un griego la palabra apóstolos, posiblemente Dios planeó esto desde la eternidad para que yo esté sentado aquí para escribirme un nuevo libro. Ya van 2 libros solo por esa experiencia. Yo le pregunté, hermana, ¿qué significa para un griego la palabra apóstolos? Porque en mi contexto significa un ministerio que planta iglesias, un ministerio pionero que abre brecha. ¿Qué significa para un griego apóstolos? Ella dijo, para un griego apóstolos significa uno o una sobre el cual Dios pone sus ojos. Dios lo señala con su dedo. Dios lo llama por su nombre propio. Dios lo comisiona a una misión específica y Dios le da su autoridad y lo atavía de dones para cumplir su tarea. Eso es un apóstol. Y ella no me dijo nada de la iglesia. No me habló nada del Antiguo o del Nuevo Testamento. Solo me dijo lo que significa para el idioma en el cual se escribió la Biblia. Es que un apóstol, para ser apóstol, primero tiene que entrar dentro de los planes del Altísimo con una nación o con una región o con un pueblo. Y entonces cuando Dios, que tiene los planes al frente, Dios le pone el ojo, Dios lo señala con el dedo, Dios lo llama por su nombre propio, Dios le da una experiencia particular, Dios lo envía a cumplir su misión, Dios le da una comisión particular. El ungido, el escogido, sabe que Dios le puso el ojo, que Dios le puso el dedo, que Dios lo llamó, sabe a dónde lo están enviando. Dios lo capacita, le da dones y Dios le da autoridad para cumplir la tarea que le ha encomendado. Por tanto, un apóstol puede ser un hombre, un apóstol puede ser una mujer, y un apóstol es uno que Dios escoge y que Dios envía. Por lo tanto, aleluya, si el río viene del trono y lo apostólico es eterno, a quienes Dios les dio una experiencia, a quienes Dios llamó, a quienes Dios escogió y envió, los constituyó en chaliás de Dios. Ahora, no me vea extraño. Mi oficio es quebrar teologías. Porque Dios quiere que no estemos seguros en nada más que en Él. Por lo tanto, Moisés era un apóstol porque tuvo una experiencia, fue escogido, fue llamado, fue enviado, fue capacitado y cumplió el propósito. Josué era escogido y bajo la paternidad apostólica de Moisés fue desatado para un propósito, para un plan. Más hombres de lo que piensas eran apóstoles. No eran tipo, no eran figura, no. Ellos pasaron por el escrutinio del Padre, por la selección del Padre, y los enviaron. Por eso Jesús llegó al estanque de Siloé, no a otro. Porque Siloé significa lo mismo que Silo, lo mismo que Silo. Viene de la misma palabra y significa el apóstol del Padre, el enviado. ¿Por qué llegó al estanque de Siloé? Porque la historia de Hechos 8 se repitió miles, millones de veces con los judíos. Como el etíope eunuco, que fue tantas veces al templo, a las fiestas de Jerusalén, para aprender, para inquirir, para tratar de comprender de quién hablaba el profeta.
¿Cuánta gente fue a Jerusalén, vio los sacrificios, oyó los sacerdotes, los vio ministrar, pero nadie le explicó de quién habla la palabra, de quién hablan las ceremonias, de qué se tratan estas fiestas? Y volvía revisando la palabra. ¿Cuántas veces la gente sencilla, la gente honesta, la gente realmente determinada quería una explicación? ¿Cuántos sabían que había algo más que religión, pero no lo podían entender? No había quien se los explicara. Por eso el eunuco va meditando en la palabra. Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Dios, que tenía la intención de salvarlo, le puso en el camino a Felipe, se le añadió a su carro y le preguntó: ¿qué lees? Le dijo: esto es lo que lees. Y Felipe le pregunta: ¿entiendes? Y él le dice: ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y comenzando desde la escritura que leía en adelante, le predicó el evangelio, lo llevó a los pies de Jesús y ahí mismo detuvo el carro y lo bautizó. ¿Cuánta gente habría constantemente en la misma situación? Salían de la gran fiesta, el último día de la gran fiesta, de vuelta a sus casas, porque 7 fiestas tenían los judíos: 3 en el primer mes, una a los 50 días de la Pascua y las 3 últimas. Las 3 primeras cumplidas literalmente en los días de Jesús: la fiesta de los panes sin levadura. A los 7 días, la fiesta de la Pascua, el sacrificio del cordero. A los 3 días, la fiesta de las primicias. Jesús cumplió cabalmente las 3 fiestas, siendo el pan sin levadura, el cordero de Dios y las primicias de la resurrección, el primer fruto de la tierra, el primer fruto de la resurrección. A los 50 días, la 4ª fiesta se cumple cuando el Espíritu desciende en el Pentecostés, y nos quedan reservadas bajo las esferas de cumplimiento que va creciendo las 3 fiestas: el día de la expiación, la fiesta de las trompetas, el anuncio profético, la restauración de las voces proféticas y la fiesta de los tabernáculos. La gran fiesta, la última fiesta, que anuncia la transformación de lo mortal en lo inmortal, lo corruptible en lo incorruptible, que anuncia el deseo de Dios de morar entre los hombres. Alabado sea el nombre de Dios. Habían ido miles de judíos y volvían a sus casas frustrados, de toda el Asia, del África, de los pueblos cercanos y distantes. Y había un lugar por donde tenían que pasar inevitablemente. Era el lugar donde tomarían agua. Era el lugar donde llenarían sus vasijas de agua fresca. Y allí, mientras la multitud llegaba para tomar, apareció Silo en Siloé. Y se puso en pie y dijo, Juan 7:37: todo aquel que tenga sed, venga a mí y beba. Yo soy el río de Dios. Yo soy Siloé. Yo soy el que da agua de vida. Y él dijo: si tomas de esta agua, ríos de agua viva correrán en tu interior y saltarán. Él dijo: yo soy Siloé, yo soy el río. Pero de tu interior no correrá un río, sino correrán ríos. La unción del enviado es una unción múltiple. Es una unción interministerial, es una unción apostólica. Por eso cuando Dios nos ilustra acerca del río, el río es un elemento profético.
como es el grano de mostaza, como es la Nueva Jerusalén, nos enfocan diferentes facetas del reino. El río nos habla de autoridad, influencia y poder. Cuando Dios menciona el río, nos está hablando de dónde viene la autoridad, de dónde viene el poder, de dónde viene la influencia. El río habla del poder, influencia y autoridad. Cuando Dios nos quiere enseñar simbólicamente lo que ha de hacer, entonces restaura el planeta Tierra y establece un huerto. Y en ese huerto pone un río para regar la tierra. Un solo río, diga, un solo río para regar la tierra. Pero en el verso 8 del capítulo 2 dice que ese único río se desdobla en 4 ríos más. Por lo tanto es un solo río del cual salen 4 más. En total son 5. Pero es uno. Pero son 4. Pero son 5. Pero es uno. Porque todos vienen del trono y fluyen desde el Cordero. Dígale que está a su lado, es un solo río. Pero son 4, pero son 5, pero es el mismo río. Es un solo río. Diga, es un río de 5 ministerios. Para poder entenderlo hay que entender el comienzo de la iglesia, porque hoy nuestro problema es que tenemos el río pastoral, el río magisterial, el río profético medio restaurado, el río evangelístico, y no vemos por ninguna parte el río apostólico. La gente ha rechazado el río apostólico. Por lo tanto, el problema nuestro es que estamos haciendo las cosas al revés. Pero Dios no comenzó su iglesia con los evangelistas, ni con los pastores, ni con los profetas, ni con los maestros. Fluyó la unción de ellos a través de Jesús, pero la iglesia comenzó con un río apostólico que originó 4 ríos más. Porque aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros. Ezequiel 47, que habla del santuario, habla de adoración. El ángel viene para medir la adoración. El ángel viene para medir qué es lo que pasa, a qué nivel están las aguas. Está hablando de la casa, está hablando de las aguas que salen del umbral, del piso, del fundamento, debajo del altar, no de arriba, no de las paredes, de abajo, diga, del fundamento. Y en el verso 9 dice que es un río que sale y se desborda, en el cual hay pesca y todo lo que toca lo sana, y levanta los árboles donde llegan las aguas. En el verso 9 dice que es un río, pero son 2, pero es uno. Si tú lo lees, dice así: es un río. A la mitad del verso dice que son 2, pero termina el verso diciendo que es uno. ¿Por qué uno? ¿Y por qué 2? ¿Y por qué uno? Porque es un solo río, pero son 2, pero es uno, pero son 4, pero es uno, pero son 5, pero es uno. ¿Por qué 2? ¿Por qué el agua no sale de las paredes? ¿O por qué el agua no sale del techo? ¿Por qué del umbral? ¿Por qué del fundamento? Porque Pablo dijo en Efesios 2:20 que el fundamento de la iglesia está establecido a través de 2 ríos, 2 ministerios, profetas y apóstoles. Ríos correrán de tu interior. Levante sus manos porque no he empezado. Solo te estoy llevando al punto de que se te aflojen los brazos, para que no me pongas estorbo. Baje sus manos. Isaías escribe no solo de un hombre, escribe de un proceso. Diga, un proceso.
todo lo que tienes frente de tus ojos, Isaías 42 al Isaías 60 y algo, es la historia de un proceso. Isaías 61 y 62 es la historia de un proceso en el cual fluye un tipo de unción a través del enviado. Lo que he hecho con estas palabras es tratar de hacerte entender que por la palabra Jesús es el enviado, y cuando Él se siente en la silla reservada para el Mesías en la sinagoga de Nazaret y dice: hoy la escritura se ha cumplido delante de vosotros, la unción del Señor está sobre mí. Él no está hablando como el evangelista, Él no está hablando como el pastor, Él está hablando como el enviado, está hablando como el Mesías, está hablando como el apóstol del Padre, está hablando de una unción que fluye del trono y que va a fluir a través de Él para completar un proceso divino que está descrito allí. ¿A dónde Dios nos quiere llevar? ¿Cuál es el propósito de Dios con nosotros? ¿Para qué estamos aquí? Si hoy hiciéramos un cuestionario para que tú pongas una marca de lo que tú piensas que es lo que Dios quiere hacer contigo, te aseguro que el 99.99 se equivocarían.